Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Se llama Loving You, es lo más reciente de Richard Ashcroft, que está sacando nuevo material. A propósito, ahora que lo pude ver abriéndole a Oasis allá en Dublín, le abrió en todas las fechas que hubo en Inglaterra y en Dublín. Qué magnífico cantautor, qué músico es Richard Ashcroft. Si tienen oportunidad, véanlo, y si no, también búsquenlo a través de las plataformas de streaming en YouTube. Yo creo que pueden verlo. Bienvenidos a Real, mi nombre es Gonzalo Oliveros. Ya saben, ustedes están aquí en radio-real.com, en Claro Música, en Tuning Radio, en Radio Garden, en fin, en todos los dispositivos de Alexa. Pueden decirle: Alexa, pon Radio Real, o Alexa, pon Hola Bonifacio, y así vamos a comenzar. Yo sé que hoy vamos a hablar de mucha cosa anecdótica, mucha anécdota y muchas cosas que pueden ser de risa, pero antes de empezar con la risa, quiero que vean esta fotografía. Véanla bien. ¿Qué ven en ella? Está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ayer a eso de las 10:40 de la noche. En el extremo, Sergio Gutiérrez Luna, que es el representante de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, representante de la mesa directiva que no le tocaría a él, ya que según la ley tendría que haber un representante de la segunda mayoría, es decir, del PAN, pero Morena impidió que llegara un panista a esta fecha en ese lugar. Después, la presidenta Sheinbaum, tras de ella el ministro presidente Hugo Aguilar con su toga con estos bordados indígenas, y en el extremo siguiente, Laura Itzel Castillo como representante de la mesa directiva del Senado de la República. Aquí los poderes de la Unión, la 4T completa, el obradorato controlando todo. Y ustedes dirán, es responsabilidad del pueblo, es decisión de los votantes. Y yo aquí les pongo sobre la mesa esta reflexión. Por lo pronto, hay dos ahí cuestionables. No solo el ministro Aguilar, que como les digo, subió a partir de una operación de Estado para que se votara en bloque por los famosos acordeones. Y si no logramos una y otra vez recordar que Hugo Aguilar junto con los otros 8 ministros llegaron a partir de una operación de Estado, nos estamos mintiendo. Y luego, el señor Gutiérrez Luna. Ya dejemos a un lado por un momento la historia con su esposa, que esa tiene por supuesto su carga. El señor no debiera estar ahí porque según la ley, a partir de ayer, 1 de septiembre, quien tendría que estar representando a los diputados como presidente de la mesa directiva era un diputado del PAN. Pero Morena está presionando para que no sean los seleccionados por el PAN. ¿En qué democracia estamos en donde un partido político selecciona a sus cuadros y el partido mayoritario dice no, ellos no? Solo para que vayamos entendiendo en dónde estamos parados. Vamos a hablar de todo lo anecdótico, ¿les parece? Pero ahí estamos, en esa fotografía que acaban de ver. En esa fotografía. Y sí, por supuesto que podemos ir a toda la parafernalia del día de ayer en la dotación de bastones de mando que se dio afuera de la corte. Los aplausos. Con esto damos por concluido este momento histórico de ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando y servicio a las ministras y ministros. Un momento histórico en nuestro país, sobre todo para los pueblos y comunidades indígenas y el pueblo afromexicano. Sukaku itio kibimita, ankenta kantunintido, ño corro, de kakanuga tu, danchi. Y claro que podríamos, si quieren,
ir a la parte anecdótica, la de Quetzalcóatl, que llegó un momento, sí, así como lo están escuchando ustedes, que se encomendaron a Quetzalcóatl. Escuchen ustedes, por favor, esto que pasó ayer. Y que nos perdones por todo el daño que te hemos causado, por toda la contaminación que te hemos hecho. Te pedimos que guíes a nuestros ministros, a nuestras ministras, a todos los que van a contender en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que nosotros como pueblos y comunidades siempre acompañemos. Te pedimos, Madrecita Tonantzin, que así como nos das, nos alimentas, nos cuidas y nos guías, nos ayudes para en este momento y nos des la fuerza necesaria a todos los que estamos en este momento conectados en el universo, para que podamos seguir caminando como hermanos. Caracoles. Ponemos nuestra mano en nuestro corazón, agradecemos a nuestra Madrecita Tonantzin y elevamos, vamos, ahora sí, la fuerza al universo, a nuestro gran Quetzalcóatl. Levantemos la mano, hermanos, y pidamos con toda la fuerza desde nuestro ser espiritual, nuestro pensamiento, nuestra fuerza del universo, de este universo cósmico, que hoy nos permite que sigamos este cambio que ya era necesario, este cambio que ya era justo para que nuestros pueblos y comunidades indígenas y el pueblo afromexicano a nivel nacional, a nivel mundial, pues se pueda llevar a cabo. Gran Quetzalcóatl, gran dador de vida, que emanas la fuerza del universo, te pedimos que nos des la fuerza necesaria y que nos conectemos, que nuestras raíces están vivas, que nuestra fuerza sigue existiendo. Caminemos por este gran poder del gran Quetzalcóatl, y que pues guíen nuestros pasos, nuestro pensamiento, y caminemos como hermanos en la humildad, en la fraternidad, en el compromiso que hoy asumen nuestras ministras y nuestros ministros. A mí no me molesta la parte de Quetzalcóatl. Cada quien puede creer y hacer lo que crea importante para tratar de sentirse cercano a la población. Por supuesto que cada quien puede hacerlo. El problema, yo lo veo en otro lado, es en la manipulación. En la manipulación de ahora sí llegará la justicia a los pueblos afro-mexicanos e indígenas. ¿En serio quiere decir que todo lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de 1995 hasta el 2025 no sirvió de nada para la población en general? ¿O es parte de la propaganda de la Cuarta Transformación para decirnos que ahora sí van a ver por el pueblo bueno, aunque terminen viendo por ellos mismos? Recuerden lo que estoy diciendo, aunque terminen viendo por ellos mismos, para más adelante. Claro que le dieron su bastón de mando no solo a Hugo Aguilar, sino a todos, absolutamente a todos. Maestro Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, ¿qué tiene? Hoy que tiene la encomienda de ser quien dirija el más alto tribunal de nuestro país, a nombre de San Agustín Tlacotepec, tierra de su origen, de su vida y sobre todo de su infancia, quien le diera el contenido cultural, el contenido de los valores comunitarios y de todo lo que encierra este ser que está trascendiendo para la historia de los Ñusabi. Asimismo, a nombre de todas las demás naciones y pueblos desde México profundo, le hago entrega de este bastón de mando. Confiamos, porque así lo dijimos en las urnas, que este México empezará a transitar por un camino, por una justicia
que ya se está mirando para todos y todas los mexicanos. Para todos. Es la justicia del pueblo. Bueno, pues la justicia del pueblo, dice la señora que le dio el bastón de mando, que como les decía, se la dieron a todos. Algunos pasando por cosas bochornosas. ¿Cómo te llamas? Vilgan, cabecera, pueblo Yaqui, Sonora. De Naque, ña Jazmín, Ezequiel Moza, ña Jacoso, no uno, Betty. Sí, escucharon bien ustedes y va de nuevo. No sabían ni quién era la ministra Esquivel. ¿Cómo te llamas? Vilgan, cabecera, pueblo Yaqui, Sonora. De Naque, ña Jazmín, Ezequiel Moza, ña Jacoso, no uno, Betty. Yasmín Ezequiel Moza, y todavía el señor le dice, ¿cómo te llamas? Y ella tiene que decirle Yasmín Esquivel. Así. Porque no sabían por dónde. No había posibilidades. Solo para que vayamos entendiendo en dónde estamos parados. Hugo Aguilar tuvo un día estelar el día de ayer, aunque tuvo algunos tropezones caminando después de estas ceremonias que tuvo, tanto en Cuicuilco como afuera de la Suprema Corte, como yendo hacia el Senado. Se encontró algunos periodistas que no dejaron pasar la oportunidad para meterle presión. Don Hugo, ¿qué le parece hoy el primer informe? ¿Va a ir de invitado ahorita aquí a Palacio? Sí, estoy invitado. Unos momentos más nos sumamos. ¿Y cómo califica ahorita el primer año de la presidenta? No, déjeme más adelante hacer una evaluación. Estamos en los preparativos para la instalación de la Corte. Pero ahorita pues ya le tocó, es el primer año del segundo piso. ¿Cuál es su reflexión? Pues las cifras van bien, y según me advierto, pero escucharemos el informe de la presidenta y después emitiremos alguna opinión. ¿Cómo fue la entrega-recepción de la pasada Suprema Corte y ahora con ustedes? Toda la parte jurisdiccional muy bien. Vamos a recibir hoy el acto de la recepción, pero todo se ha ocurrido. Una nueva era del Poder Judicial en México. Hoy iniciamos una nueva época, una nueva etapa en el Poder Judicial de nuestro país. ¿Cuál es el mensaje que le da a la sociedad referente a esta nueva etapa? Pues que estén confiados, tengan la certeza plena de que vamos a construir un nuevo sistema de justicia. Hoy arrancamos, hoy vamos a poner la primera piedra y vienen tiempos mejores para el pueblo de México en el ámbito de la justicia. Oye, y a los que llaman a la corte del acordeón, ¿qué les diría? Pues han estado haciendo esas críticas, pero ya hemos hecho las aclaraciones pertinentes, en lo particular su servidor, todas las razones por las cuales pues no aplica tal calificativo. Obtuve un gran número de votos de la ciudadanía, del pueblo, que hoy estará presente para acompañarnos a la toma de posesión. Ajá. Para finalizar, referente a la relación que tendrá con el Legislativo y con el Poder Ejecutivo, el independiente. De respeto, totalmente de respeto, una relación republicana con los otros poderes. Gracias, señor Hugo Aguilar, pero me falta honestidad. Usted sabe también cómo fue su campaña y cómo hubo esta movilización a pueblos indígenas en donde el líder le dice a todos los demás cómo votar y cómo votaron por usted. Es tristísimo que no lo quiera reconocer. No es ilegal. No sé si sea ético, sinceramente. Y ahí, en la falta de ética, es en donde se encuentra el principal vicio de origen de esta corte, en donde sabemos los ciudadanos que no salieron a votar la mayoría de los mexicanos, y que los que salieron, muchos salieron a partir de estos acordeones, que les dio alguien porque así tenían que votar para lograr esta conformación, una conformación en donde todos los ministros son afines a la Cuarta Transformación, lo cual no refleja al país. Vamos a poner por un ejemplo, solo por un ejemplo, lo cual es falso, que estuviéramos, según las encuestas que el día de ayer sacaron todos los medios de comunicación, afines y cercanos a la Cuarta Transformación. 7 de cada 10 mexicanos están a favor de Claudia Sheinbaum y los otros 3 es el 30%. Por ende, el 30% de la Corte tendría que tener ministros que no reflejaran el pensamiento de la Cuarta Transformación. Eso no se ve. Ustedes lo pueden ver en lo que sucedió el día de ayer. Si quieren, le seguimos para que a partir de las imágenes ustedes mismos decidan si acaso estoy yo en lo correcto o no. Después de estos eventos y del informe del cual hablaremos un poco más adelante,
Claro que llegó la Corte a tomar posesión en el Senado de la República, en donde fueron recibidos no necesariamente de la mejor forma. Ya que estamos hablando de los acordeones, la senadora Lili Telles pues imprimió unos acordeones gigantescos en donde se veía cómo le habían instruido a la población a votar por los que estaban ahí, por el número, el 31, el 41, el 3, el 8, el 16, el 22, el 26, la 43, el 48, etcétera, etcétera, etcétera. Así, y lo mismo dijo cuando le tocó hablar el señor Ricardo Anaya, que criticó la manera en la cual se dio la elección. No tiene legitimidad de origen la autoridad que emana de un proceso fraudulento plagado de irregularidades. Nosotros no venimos aquí a denostar, a insultar, ni mucho menos a descalificar de manera generalizada a más de 800 personas juzgadoras. Sería equivocado y sería injusto. Pero tampoco venimos a callar, por supuesto, respeto, lo que podemos decir con firmeza y respetuosamente. No tiene legitimidad de origen la autoridad que surge de un proceso plagado de irregularidades. Ahí es lo que dice Ricardo Anaya. En la misma tesitura estuvo lo que dijo Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, no muy de acuerdo con la manera en que llegó el nuevo Poder Judicial. En Movimiento Ciudadano sostenemos que lo que el régimen oficial intenta es engañarnos con la verdad. Aprovecharse del malestar generalizado de millones de mexicanas y de mexicanos para capturar políticamente al Poder Judicial. Porque aquí a nadie se le debe olvidar que la mal llamada reforma judicial fue posible por una mayoría artificial en la Cámara de Diputados y en este Senado de la República que no refleja la voluntad popular expresada en la elección del 2024. Pero el engaño es todavía más preocupante porque la reforma que pretende modificar el paradigma judicial y con la que cientos de juzgadoras y juzgadores llegan hoy aquí, no transforma para bien las reglas y mecanismos de impartición de justicia. Porque acaba con la carrera profesional de cientos de juzgadores, condenándolos al desempleo sin derecho a defensa, como si todas y todos fueran corruptos o infractores de la ley. Por cierto, a ellas y a ellos les reiteramos nuestra solidaridad y el deseo de que su capacidad, su trabajo y su talento abran rutas para dar sustento a sus vidas. Regreso, porque esta reforma mal llamada judicial no fue pensada para facilitar las denuncias de las y los ciudadanos o la investigación de los delitos, mucho menos para buscar la verdad, la justicia y la reconciliación que claman miles, acaso millones de víctimas en este país. Porque no se pensó en las comunidades indígenas, a las que, por cierto, ni siquiera consultaron. Porque no se pensó en las niñas y en los niños o en las casi 40,000 personas, en su mayoría jóvenes y pobres, que están en este momento en prisión, sin juicio y sin sentencia. Pero ¿en qué sí se pensó? Se pensó en cómo purgar un poder judicial que con todas sus fallas resultaba políticamente incómodo para el poder en turno. En efecto, en Movimiento Ciudadano estamos convencidos que la mayoría de quienes han sido electos y hoy están aquí son los menos responsables de esta mal llamada reforma judicial. Queremos convencernos de que son personas con vocación de servicio público y formación profesional. Pero dicho también, con muchísimo respeto, el mecanismo de elección, plagado de irregularidades, del cual emana el nuevo Poder Judicial, abre una enorme interrogante sobre las condiciones que tendrán las y los juzgadores para desempeñar con imparcialidad e independencia su trabajo, para sustraerse de las presiones políticas o, por qué no, de las presiones del poder económico. Mucho más, cuando hay un esquema institucional diseñado para fiscalizar las decisiones de las y los juzgadores, como es el Tribunal de Disciplina Judicial, que tiene facultad de sancionarlos sin derecho de apelación cuando incumplan con los criterios que arbitrariamente ellos consideren que faltan a la ética y al profesionalismo. Por ello, en este acto de Estado inaugural, ciertamente histórico, desde el Senado de la República les exigimos, con respeto, pero también con firmeza, a quienes a partir de hoy integran el nuevo Poder Judicial, que actúen con imparcialidad, legalidad, autonomía y espíritu republicano. La responsabilidad que millones de mexicanas y mexicanos les han conferido implica la búsqueda de la justicia no solo para quienes los eligieron, sino también para los millones que no lo hicieron. Implica dejar atrás el concurso de popularidad y someterse al imperio de la ley. No, bueno, olvídelo, señor Clemente Castañeda. Ni ustedes lo hacen. Movimiento Ciudadano se la pasa en concurso de popularidad y ahora quieren efectivamente jugar a que no lo hagan los ministros que llegaron en un concurso de popularidad, en donde, si ustedes veían la cara de Lenia Batres, estaba siendo muina todo el tiempo porque no era la ungida como lo fue Hugo Aguilar.
porque le dijeron que no. Otro que también traía muy mala cara, pero por otros motivos, es Arístides, el ministro Chicharrón. ¿Se acuerdan que tuvo un accidente? Pues quedó como chicharrón. Llegó a la toma de protesta en silla de ruedas y con oxígeno, con sonda de oxígeno, porque sí está mal, pero le dijeron, pues no puede hacerlo de forma virtual. Imaginen ustedes en qué país estamos, en donde lo sacaron para que pudiera ir a esto, a que tomara posesión, protesta, bajo estas condiciones. Increíble, pero cierto. Y así tomaron protesta en el Senado de la República ayer en la noche. Señoras y señores, Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza, Loresta Ortiz Alf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial y del artículo 535 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, les pregunto, ¿protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si no lo hicieres así, que la nación os lo demande. Muy contentos todos, algunos aplauden de los ministros, otros pues el ministro Chicharrón está complicado, lo tienen que ayudar a sentarse de nueva cuenta porque pues está enfermo. De ahí, fíjense cómo se fue alargando, esto se supondría que habría terminado antes de las 9:30 para que llegara la presidenta Sheinbaum allá a la sede del Poder Judicial, pero se alargó y 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 siguieron alargándose porque además tenían que ver con los que estaban protestando afuera de la sede del Poder Judicial contra ellos. No saben trabajar. ¿Quién les dice que un político va a saber trabajar? Para eso tienes que ser preparado, estudiado. La justicia no es improvisación. La justicia no se vota. Tienen que salir de examen. Los jueces son ñoños, no son políticos, no tienen que caer bien, tienen que aplicar la ley. Y para ellos ya nos han dicho, la ley no es la ley. Entonces ellos van a aplicar lo que les dé la gana. ¿Ven? Lo que les da la gana. ¿Será? Vamos a ver. Estas protestas estaban por supuesto, tanto dentro como fuera del Senado. Juez votado, corrupto asegurado. Juez votado, corrupto asegurado. Juez votado, corrupto asegurado. Ustedes dirán, es poca gente la que está. Hablemos de eso un poco más adelante si les parece. Porque una cosa es la percepción y otra es la apatía y otra es el sentimiento de derrota, y creo que eso es lo que no tenemos que perder de vista. Llegaron los ministros ya con la protesta en el Senado a la sede ahí en el Zócalo capitalino de la Corte a abrir las puertas. Pero cuando la puerta se cierra, se convierte en un muro infranqueable. Un muro que limita, en este caso, la casa de la justicia o la ciudadanía que demanda la atención del Poder Judicial
en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, hoy, al abrir la puerta, no solo es un acto simbólico, sino es una invitación para que todos y todas las que requieran la atención de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de mañana tendrán las puertas totalmente abiertas y los ministros y ministras estaremos atentos para atender a todos y a todas. Bueno, dicen que van a atender a todas y a todos a partir del día de hoy. Después de esto llegó la presidenta Sheinbaum y ya comenzó el discurso en forma de Hugo Aguilar, que comenzó de hecho con un pequeño desliz. Primera vez en la época contemporánea, ministros y ministras no fuimos designados desde arriba, fuimos elegidos en las urnas con el voto libre y consciente de millones de mexicanos. Bueno, ¿fueron designados o no? Bueno, sabe él, como todos, que gran parte de ellos, a partir de los acordeones, fueron palomeados, para no ser tan groseros, con la venia desde Palenque. Hizo un repaso por la justicia de México de los últimos siglos, que quede claro. Hace 210 años, en Ario de Rosales, Michoacán, se instalaba el Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, fruto de la Constitución de Apatzingán de 1814. Primer documento en que la insurgencia buscaba la independencia de lo que ahora es esta gran nación. Este acto simbólico, efectuado el 15 de marzo de 1815, expresaba el hartazgo sobre el régimen colonial y particularmente ante un sistema de justicia desigual, excluyente, arbitrario, de abusos y al servicio de la nobleza y los sectores privilegiados de la época. 210 años después, el mismo hartazgo ha llevado a la refundación que hoy estamos viviendo, en el que ponemos los cimientos del cambio total y desde luego la apuesta de una justicia real y verdadera. A finales de la colonia, los juzgadores se habían constituido en una clase social que reclamaba honores y prebendas. Eran personas que exigían que ser llamados su merced, su señoría. Además, tenían canonjías y privilegios económicos. En la actual etapa histórica de México ocurrió una situación similar en los órganos jurisdiccionales, donde tampoco pudo autorregularse ni sanearse, por lo que fue necesaria la reforma judicial para aspirar a un cambio profundo, real y verdadero. Bueno, ahí tienen lo que tenía que sacar, ¿no? No había justicia para el pobre, solo había justicia para el rico, y entonces nosotros vamos a llegar a cambiar eso para hacer justicia y darle las leyes que necesitan a las comunidades afromexicanas, porque así es la vida. Ya los empresarios no van a tener ningún tipo de privilegio, siguen diciendo, como si fuera efectivamente telegrafiado a Grupo Salinas y específicamente a Ricardo Salinas Pliego, que una y otra vez uno tendría que preguntarse si realmente estaba tan cercano a la Suprema Corte, pues hubieran sacado sus asuntos, no esperar a que llegara esta corte, sino los hubieran sacado desde el 2015, 16, 17, 18. Así que hay algo que no cuadra dentro del discurso. Hay otras cosas que no cuadran, como otra vez la maldita austeridad. Y ahora les voy a decir por qué. No puede haber justicia con privilegios. Por ello, implementaremos un plan de austeridad que, entre otros, contemple los siguientes aspectos. Tan pronto se constituya el órgano de administración judicial, la Suprema Corte le solicitará que implemente las medidas necesarias para que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la presidenta de la República, lo que permitirá de inicio un ahorro anual de 300 millones de pesos. En el mismo sentido, vamos a estar vigilantes para que se inicie un proceso de diálogo y a la par se analice y se solucione los juicios interpuestos por un gran número de funcionarios judiciales que ganan más que la presidenta. Tomando esta medida, podremos ahorrar un monto del orden de los 800 millones de pesos al año. Asimismo,
desde esta presidencia de la Suprema Corte solicitaré la revisión de las remuneraciones que reciben todos los ministros y ministras en retiro para que se ajusten a la Constitución General. De la revisión somera que hemos realizado hasta ahora, hemos podido constatar que perciben salarios de entre 205 y 385 mil pesos mensuales, muy por arriba de lo que gana la presidenta de la República. Bueno, a ver, nada más una cosa que creo que no se está entendiendo. Son derechos adquiridos y creo que alguien que supiera un poco de leyes entendería que no hay leyes retroactivas. Si los ministros se jubilaron antes de que se echara a andar en 2018 esta ley, pues entonces no se les puede bajar la jubilación o la pensión. Y eso tendríamos que pensarlo todos, porque si se lo hacen a ellos, ¿quién no dicta que se lo van a hacer a otros tipos de particulares que estén en el IMSS o en cualquier lado? Ay, no, tu pensión es muy alta, ¿por qué no te la bajamos al de un trabajador promedio? Oye, pues es que yo trabajé 40 años de mi vida y tuve estos beneficios. Ni modo, pues el pueblo dice que ganes menos. No vaya a ser el diablo. Y me voy un poco más allá. Si realmente, como lo hacen también con la parte de comunicación, están tan convencidos, ¿por qué no lo aplican sin necesidad de que lo pida alguien? ¿Por qué no han regresado sus pensiones Olga Sánchez Cordero y Arturo Saldívar? Porque es pura palabrería. ¿Cómo acabó Hugo Aguilar antes del festejo? Del festejo. Conste que dije festejo. Hermanas y hermanos, hoy se reinicia nuestro sistema judicial. La justicia será la voz que defienda a quienes han sido ignorados, el amparo de quienes han sido vulnerados y la certeza de que ningún abuso quedará sin respuesta. Una justicia que no discrimine, que no se retrase, que no se venda. Una justicia que devuelva la paz a las familias y confianza a la nación. No es una consigna, es el horizonte de nuestra historia compartida. El bastón de mando que hoy recibimos de manos de los representantes de las comunidades y pueblos indígenas no simboliza poder, sino servicio. Nos recuerda que quien juzga debe servir, que la verdadera autoridad no se impone, sino que se gana, con la confianza y el respeto de la sociedad. Que quede claro, en esta nueva etapa nadie quedará fuera, nadie será olvidado, nadie se quedará sin justicia. Vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo. Con unidad, con pluralidad y con la fuerza de nuestra historia, hagamos posible que México viva el tiempo de la justicia verdadera, el tiempo de la esperanza cumplida, el tiempo de la unidad en la diversidad. Que cada niño, que cada niña, cada mujer, cada hombre, cada persona, sin importar su origen o condición, pueda mirar a esta Suprema Corte y saber que aquí está su casa, aquí está su voz y aquí está su justicia. Que viva la Constitución, que viva la justicia, que viva el pueblo de México. ¡Viva México! Hay más o menos un 40% de la población que no cree en esta corte. Y no cree en los nuevos ministros, no cree en los nuevos magistrados, no cree en los nuevos jueces. Y no cree por la manera en que llegaron. No creen por este tipo de discursos populistas. No creen porque hay un desprecio por la ley. No hay un desprecio por la ética. Hay un desprecio específico por dar certidumbre. Porque dar certidumbre no es efectivamente esta palabrería, sino la aplicación de la ley como debe ser. No con una interpretación de la ley a partir de los beneficios que pueden tener como grupo. La presidenta Sheinbaum se fue a dormir. Los ministros no. Los ministros se fueron a festejar a Lu Pied de Cochon, a la pata de cochino, un restaurante que está abierto las 24 horas del día en el exclusivo Hotel Presidente Intercontinental, que se encuentra en la calle de Campos Elíseos, en la colonia Polanco, la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, en donde pues cada platillo anda entre los 700 y los 800 pesos. Muy austeros no fueron. Ahí los distintos comensales de Lu Pied de Cochon se sorprendieron al ver llegar ayer en la noche a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Empezamos bien. No pasaron ni 5 horas
y ya se estaban destapando en la hipocresía. Ni 5 horas y ya estaban en otra cosa. Quien no se destapa en la propaganda y continúa en la línea del discurso es la presidenta Sheinbaum, que dijo esto de la Corte hoy. En la justicia. Es un cambio de era en el Poder Judicial. Es una transformación muy profunda, muy profunda. No hay ningún otro país en el mundo que haya hecho una transformación así del Poder Judicial. Y el objetivo que tiene, pues, es que todos los que forman parte y todas las que forman parte del Poder Judicial respondan a la gente, que no respondan a un interés particular, a un privilegio, que no se corrompan, que no sea el poder o el dinero que domine el Poder Judicial, sino la justicia, la impartición de justicia. Y va a ser mucho mejor este Poder Judicial que el anterior, por el solo hecho de que son elegidos por el pueblo. Y además tienen un reto, que es en efecto demostrar que hay impartición de justicia en México. Y creo que lo van a cumplir. A ver, dice la presidenta Sheinbaum, son mejores porque los elige el pueblo. ¿Quién le entiende? Si el pueblo es tan sabio, ¿por qué le quieren poner más impuestos a los refrescos? Si tienen a la disposición agua, o tienen a la disposición otro tipo de bebidas, no bebidas azucaradas. ¿Por qué en unos casos el pueblo es totalmente sabio y en otros es tan párvulo que necesitan guiarlos para llevarlos a un mejor lugar? Presidenta, y primero felicitarla por el informe el día de ayer y agradecerle por su compromiso y gestión con la salud. Queremos tocar, ayer se mencionó avanzar hacia la cobertura universal y queremos tocar 2 temas de prevención que son muy importantes para avanzar en la calidad, seguridad y la eficiencia de la atención médica. Yo mencioné hace un par de semanas bebidas azucaradas y estamos convencidos de que tenemos que disminuir las bebidas azucaradas para poder alcanzar precisamente un mejor sistema de salud. Me pasa la siguiente, por favor. Ahí le voy a dejar a la explicación del señor Krsenovich. El pueblo no puede decidir entre agua y refresco. ¿Va a decidir quién es el mejor juez? Pónganse de acuerdo en dónde está la sabiduría popular. Porque entonces lo único que están haciendo es populismo. Pero, ¿de qué estamos hablando si ayer hubo un despliegue de populismo brutal? Enorme. Durante 1 hora y cachito, pero cachichitito, que fue lo que duró el informe de Claudia Sheinbaum, que comenzó como tenía que comenzar su informe, hablando de Andrés Manuel López Obrador. Damos continuidad y avanzamos sustentados en la gran hazaña del presidente López Obrador, que no solo separó el poder político del poder económico, sino que con un nuevo proyecto de justicia social sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas. Es pertinente mencionarlo cuantas veces sea necesario. De 2018 a 2024, la población en pobreza pasó de representar el 41.9% de la población a 29.5%, el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años. Bien, ¿y cómo están las demás condiciones? Vamos a ir adelantando, porque dijo muchas veces pobreza, inequidad, que somos el país más inequitativo en América después de Canadá. Imagínense ustedes, para que estemos entendiendo. Los informes siempre son propaganda.
lo fueron los informes de López Obrador, los de Peña Nieto, los de Calderón, los de Fox, los que ustedes quieran, y dependiendo cuál era el público que tuvieran enfrente, era mayor la propaganda. Hay que recordar que Peña Nieto pues tenía unos informes en donde iba la clase política y empresarial y lo arropaban muchos de los empresarios que a propósito volvieron a estar el día de ayer en Palacio Nacional, como Carlos Slim, algunos nuevos como Daniel Chávez, que ya saben ustedes que están, y otros más en donde cambiaron a los varones de los medios de comunicación, ¿no? Ahora ya andan ahí en primera fila el señor Mieres y el señor Arroyo, dueños de El Heraldo y Grupo Andrade. Vean ustedes las patrullas de la Guardia Nacional de quién son, y de El Financiero, en donde sacan siempre que las encuestas de la presidenta Sheinbaum está 7 de cada 10 están con ella. Bueno, entre ellas deben de estar las mujeres, porque dentro de este discurso de propaganda, por supuesto, que tuvo que quedar el de no llegué sola. Sostengo como el primer día que no llegué sola, llegué con todas las mujeres mexicanas. Eso ha generado en las niñas, jóvenes y adultas una fuerza extraordinaria que mueve conciencias, abre caminos y rompe barreras que por siglos parecían imposibles de derribar. Llegamos todas. Además, esta no es la victoria de una sola persona, sino el fruto de una voluntad colectiva que durante décadas resistió, luchó y soñó con un país con justicia. Tienes razón, muchos queríamos un país con justicia, no que fuera una simulación como la que hay hoy en día. Y claro que el apoyo que tiene hoy la presidenta Sheinbaum es muy grande, mucho a partir de las acciones y mucho más también a partir de la propaganda, que no se nos tiene que olvidar. Nunca se nos tiene que olvidar. La presidenta Sheinbaum insistía al inicio de su informe que en este país no hay censura. En México no se reprime, no se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo. Se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia. No existe la censura. Todas las autoridades son elegidas por el pueblo y la presidenta camina sin miedo y con cercanía por todo el país. Por ello, que se oiga bien, fuerte y lejos. La cuarta transformación no solo continúa, sino que se profundiza, se arraiga en el pueblo con más fuerza que nunca, es decir, la transformación avanza. Me encantaría saber por qué el ministro Aguilar iba con guaruras el día de ayer según las imágenes. No solo eso, me encantaría saber si no hay censura y hay libertad de expresión, por qué hay periodistas en Campeche que tienen que ser censados en sus contenidos. Ciudadanos que tienen que pedir disculpas a senadores, ciudadanos que tienen que pedir disculpas a diputados durante 30 días en sus redes sociales por haber hecho una crítica, ciudadanos que tienen que cuidar lo que ponen en sus redes sociales allá en Puebla, ciudadanos o periodistas que tienen que esperar a que les llegue una demanda de 400 millones porque denunciaron un cohecho que fue dirigido al partido político en donde emana la cuarta transformación. Hay algo dentro de lo que dice la presidenta y la realidad que no empata. Pero bueno, de eso se tratan los informes, que no empaten a veces la realidad con la propaganda, la que ustedes quieran. Marco, hemos logrado construir una relación de respeto mutuo. México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias en promedio en todo el mundo y continuamos trabajando con las distintas secretarías de Estado de nuestro país vecino. Estamos convencidos de que en el marco del tratado comercial podemos alcanzar aún mejores condiciones. En 2 días recibiremos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos para acordar un marco de colaboración en materia de seguridad. Hemos dejado claro que la base de este entendimiento es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad y la cooperación sin subordinación. Cooperación sin subordinación. Están aterrorizados con lo que está sucediendo con los Estados Unidos y las presiones que tiene hacia México. Todo tipo de presiones que hay a su alrededor. Tanto que hasta hizo mención en un informe de la visita de Marco Rubio el día de mañana a territorio mexicano.
2 días recibiremos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos para acordar un marco de colaboración en materia de seguridad. Hemos dejado claro que la base de este entendimiento es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad y la cooperación sin subordinación. Aterrados de lo que pueda pasar con Marco Rubio. A ver que ahora, ¿qué les piden? Claro que hubo mentiras muy claras en el informe. Una de ellas tuvo que ver con Petróleos Mexicanos. Cuarta transformación tiene como sello la recuperación de la soberanía energética y el rescate de Pemex y de CFE como empresas de la nación. 36 años de desmantelamiento y endeudamiento van quedando en el pasado. Pemex presentó recientemente su Plan Estratégico 2025-2035, que garantiza su viabilidad económica, ambiental y social. En este año se producen 1.8 millones de barriles diarios a través de Pemex y 8% a través de los contratos privados previos al 2018. El plan estratégico, así como instrumentos financieros desarrollados por la Secretaría de Hacienda, Banobras y Nafinsa, nos han permitido atender los vencimientos de deuda, la deuda a proveedores y garantizar una inversión de 250,000 millones de pesos para este año. Ahí habría que preguntarle a los proveedores. Hay proveedores que todavía no les pagan. Y ahí tuvimos que financiar como ciudadanos a una empresa que está quebrada, no solo por la cantidad de impuestos que tiene que pagar para mantener al gobierno, sino también por las malas administraciones que ha habido en la misma, no solo en el sexenio de López Obrador, sino también en los sexenios anteriores. Pero en parte lo que está diciendo la presidenta es inexacto, por decirlo de una manera muy suave. Otra inexactitud tuvo que ver con la entrega de medicamentos. A pesar de todos los malos augurios, las mentiras y calumnias, trabajamos todos los días para el abasto gratuito de medicamentos. Y en todos los centros de salud y hospitales ya están por encima del 90% de abasto. Dice la presidenta que ya están encima del 90% de abasto. Que me lo perdone, pero la realidad dice otra cosa. Tendríamos que preguntarle nada más a Alejandro Barbosa de Nariz Roja. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Barbosa, soy presidente de Nariz Roja. El día de hoy, la presidenta ha dado su informe de gobierno y ha mencionado algunos temas en particular con el tema del abasto de medicamentos, donde quisiéramos puntualizar algunos puntos. El primero de ellos, presidenta, ni malas vibras ni mentiras. Entendemos que están trabajando, eso no lo hemos puesto en duda. El problema es que los resultados hoy no se han dado. El 90% que refiere usted de medicamentos, que lo refiere a nivel nacional, es mentira. ¿Por qué? Porque los estados no adheridos y también en los adheridos como Oaxaca no tienen ese 90% que usted refiere. Le invito a que por favor vaya al hospital de la niñez oaxaqueña, vaya a los hospitales civiles en Guadalajara, se dé una vuelta en los hospitales públicos donde se atienden niños con cáncer. Presidenta, septiembre es el mes dorado, es el mes de la concientización del cáncer infantil. No se vale decir a la gente que tenemos el 90% de medicamentos cuando eso es mentira. Ahí dice Alejandro Barbosa, no se vale decirle a la gente una mentira. Y tiene toda la razón. Perdón que lo diga, pero el señor Barbosa es el que no está mintiendo. ¿Quieren otra prueba? Solo otra pruebita nomás. Vamos al ISSSTE, ¿les parece? Estoy cansada ya. Sigue sin funcionar la máquina para la simulación de radioterapia. No hay fecha para cuando quede, nadie da respuesta y sigo impotente. No sé por fuera cuándo puedan salir, pero urge. El tumor está en mi cabeza, está infiltrado y lo necesito. Créanme que vivo con el miedo de no despertar otra vez, de que el cáncer está ahí. Y que lo único que necesito es radioterapia y no hay.
No me lo pueden iniciar porque tengo que hacer una simulación y la máquina para esa simulación no sirve. ¿Cuándo va a servir? No lo sé y estoy cansada, harta y estoy desesperada ya. Quiero ver crecer a mi hija. Quiero estar con ella y no puede ser que por eso no pueda continuar. ¡Qué impotencia! ¡Qué impotencia! Cuando uno le pone cara y le pone la realidad al desabasto, a la manera en la cual no hay dinero en las instituciones de salud pública en México, hace que cualquier propaganda como la que vimos el día de ayer quede en un segundo término. La presidenta dijo, a pesar de las mentiras, esta no es una mentira. Lo que dice Alejandro Barbosa no es una mentira. ¿Quién miente entonces? ¿La realidad que les azota la cara contra ella una y otra vez? ¿O el aire caliente que el día de ayer escuchamos en Palacio Nacional? Sí, seamos honestos. Tal vez en otra situación yo no podría decir lo que estoy diciendo en este micrófono bajo un régimen priista como el de Enrique Peña Nieto. O un régimen panista. Sí, que quede claro. Pero para allá vamos de nuevo. Y de hecho con mayores censuras y presiones. En un país en donde no hay certidumbre de que yo salga a la calle y no me vayan a matar. No lo digo por una cuestión de censura, de presión o de persecución política. Guiño, guiño. Sino porque la extorsión, el secuestro, continúa en nuestro país. Los homicidios que tienen que ver con la lucha por el territorio de control de los cárteles del crimen organizado continúa, aunque la presidenta lo dejó hasta el final de su informe ayer. La política de construcción de la paz se decide soberanamente en México. Nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados. En 11 meses, hemos reducido el homicidio doloso en 25%. Es decir, en el mes de julio, cada día se cometieron 22 homicidios menos que en septiembre del 2024. La reducción que hemos logrado en algunos estados es muy significativa. Por ejemplo, en Zacatecas es del 75%, en Guanajuato del 60%, en Estado de México del 45%, en Nuevo León del 70%, en Baja California del 36%, en Tabasco del 48% y en Colima del 33%. Vamos a decir nada más una cosa. Si estas cifras son ciertas, que no lo son porque hay una parte en donde desagregaron los feminicidios como se medía anteriormente, tendríamos que cuestionar qué es lo que hizo bien la presidenta e hizo mal López Obrador. No, porque no es la misma estrategia de seguridad. Aunque digan que sí. Son cosas radicalmente distintas. Solo que no se nos olvide, porque luego queremos meter todo en la misma y no puede ser bajo esas condiciones. ¿Cómo acabó el informe de la presidenta Sheinbaum o el mensaje? Porque el informe es un mamotreto que llevaron en la tarde allá a la Cámara de Diputados, de lo cual hablaremos también en un instante. Vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí. Bueno, sí, suficiente. Ya, gracias, presidenta. 1 hora y 10 de logros y propaganda
aplaudida en la gran mayoría por la Cuarta Transformación que estaba ahí, algunos aliados empresariales y mediáticos, nadie del pueblo, nadie de la oposición. Un país en donde la presidenta se habla a ella y a los suyos, y a los aliados que quiere que sean suyos, y que seguirá de esa forma, ¿eh? Hoy en la mañana ya dijo que pues esto va a seguir porque ahora va a hacer una gira por el país para hacer informes en todos los estados. A partir de este viernes voy a todo el país a una rendición de cuentas. Vamos a visitar todas las entidades de la República en 3 semanas y media. Hacer un informe particular de la entidad. Ahí le vamos a informar a la gente, vamos con los gobernadores, todos los gobernadores y gobernadoras. Vamos a ir 3 estados en un día para cumplirlo. Entonces vamos a informar de los programas de bienestar en cada estado, de las obras públicas que estamos haciendo en cada estado, de qué otras cosas vienen para el estado, en un esfuerzo de rendición de cuentas. Entonces vamos a ir pronto allá a Tijuana. Bueno, sí, a ver qué dicen, pero no va a pasar obviamente a San Diego porque no puede pasar Marina del Pilar y habrá seguramente algunos gobernadores que sean abucheados, no necesariamente porque sean malos, sino porque no son de la grey de la presidenta. Hay que se vaya preparando, por supuesto, Pablo Lemus, que dice que va a cooperar con todo con la presidenta Sheinbaum. Pablo Lemus también hablando de Jalisco, perdón. El gobernador de Jalisco, vamos a escuchar. Los avances por estos 11 meses de gobierno. Ha habido avances también en el estado de Jalisco, donde hemos recibido importantes apoyos, como es el primer centro de diseño de semiconductores, UPSARI, que estará en el estado de Jalisco, la inauguración de una nueva clínica del ISSSTE. Nos da mucho gusto escuchar que muy pronto se va a iniciar ya la remodelación de carreteras federales, que es algo que verdaderamente nos surge en el estado. Y bueno, pues Jalisco sigue creciendo sólidamente, y en el tema de seguridad, bueno, pues vamos muy en concordancia con los logros que se han tenido a nivel nacional. Pues hemos logrado reducir el homicidio doloso en alrededor de 28%, el robo de vehículos. Bueno, ya, perdóname, Pablo, pero ya lo escucharemos en tu informe. Vamos a ver cómo le va. Ahí también, por supuesto, que estará el señor Rocha Moya, que si ustedes me preguntan a mí, a Rocha Moya tendrían que hacerle una laraca mayor que a cualquier otro, porque la situación de Sinaloa es terrible, pero él no se da por enterado. ¿Cómo está la situación en el estado, gobernador? Bien, va mejorando, ¿eh? Se mantiene el tema de seguridad. Y ahora con la declaración de culpabilidad del Mayo, ¿cuál sería su opinión? No tengo opinión sobre eso. ¿Cómo está la situación en Sinaloa, gobernador? Va mejorando, tenemos problemas de inseguridad, pero vamos mejorando. Sí. Hoy, sí, claro, se han reducido los... Bueno, ¿cómo vas a decir algo del Mayo si lo último que dijo el Mayo es que lo agarraron cuando estaba en su casa? Nomás para que entendamos en dónde estamos parados, ¿no? Otro que estaba por ahí es Manolo Jiménez, el gobernador de Coahuila, el del PRI, que dijo que Noroña se merecía los sopapos. Pues bueno, ahora sí que hay muchas versiones, ¿no? No me tocó estar ahí, y yo siempre he pensado que ahora sí que el tema de violencia, pues a veces genera más violencia. Pero por el otro lado, el expresidente del Senado, pues se le había pasado durante muchas sesiones también fomentando la violencia y generando mal ambiente. La bronca se da, tengo entendido, porque no les da la palabra a los líderes de las bancadas. Y bueno, pues por ahí se hicieron los empujones, ni siquiera aguantes, son los empujones, ¿no? Entonces, yo pienso que a lo mejor el expresidente del Senado se lo merecía, ¿no? ¿Cómo se lo merecía? ¡Ay! Bueno, pues yo no estoy en la Cámara. Pues es que pues son broncas ahora sí que donde ambas partes tienen lo suyo, ¿no? Se lo merecía. Ay, ayer
hubo la entrega del informe, como les decía, en la Cámara de Diputados. Fue la secretaria de Gobernación. Será la doctora Claudia Sheinbaum Pardo que entrega en este momento la titular de la Secretaría de Gobernación. Ahí vemos en pantalla, ahí lo vemos, este importante encuentro, este acto protocolario, se entrega el informe de gobierno, la fotografía que aparecerá en los diarios de circulación nacional, en los diferentes medios. Ahí está, se escuchan aplausos por parte de un sector del Pleno de esa Cámara de Diputados, de este Congreso de la Unión. Ha dado inicio entonces este primer periodo ordinario de sesiones de el segundo año de ejercicio. Pero se puso horrible. Y se puso horrible porque pues, decidió el PRI que quien tendría que hablar era Alejandro Moreno. El senador Moreno estaba ahí en Diputados. ¿Ustedes creen que este cínico y corrupto de Fernández Noroña como presidente del Senado se fotografee con el narcodictador Nicolás Maduro? Presuma las fotos. ¿Qué mensaje manda? Que se fotografíe con Manuel Bartlett, asesino imputado de haber asesinado a la gente de la DEA, Enrique Quique Camarena Salazar. Bueno, pues entonces, después de esto le empezaron a gritar desafuero, no sé qué, y el PRI sacó, pues, algunas cosas. Les digo que de todo. Salió primero Fernández Noroña, después de que salió Alito Moreno, primero en un tuit en donde decía cosas en contra de él, y luego salió, para que no quedara duda, a pelearse en redes con Ricardo Monreal. En crecimiento, en empleo, en firmeza, en defensa de la independencia y la soberanía nacional. Deberían aprenderle un poquito a la compañera presidenta, los compañeros diputados Monreal y Gutiérrez Luna, deberían aprenderle un poquito en firmeza, en dignidad, en patriotismo, con el ejemplo. Ay, Dios, les digo, tan difícil que están las cosas y ahí se quieren seguir peleando. Así, ahora, no crean ustedes que nada más habló en este caso Alejandro Moreno y el PAN. Sí habló también, en este caso, Movimiento Ciudadano, no, el PRI habló a través de Alejandro Moreno. También habló Movimiento Ciudadano a través de la diputada Barrales, la estoy buscando, no crean ustedes, en donde dijo que que Morena era la barredora. Descomposición de ese proyecto que prometió Morena, porque hoy, déjenme decirles, es inevitable levantar la mirada y no ver el verdadero rostro de Morena, porque hoy Morena es Cuauhtémoc Blanco y la impunidad de los legisladores agresores sexuales protegidos desde el poder. Hoy Morena es Cuitláhuac García y la corrupción institucionalizada. Hoy Morena es quien se roba elecciones en este país, como lo acaban de hacer recientemente en Veracruz. Hoy Morena es la barredora y la inacción del gobierno. Hoy Morena es Rocha Moya y la crisis imparable de violencia en Sinaloa. Todo lo que está diciendo Alejandra Barrales tiene razón. Increíble, pero cierto. Ahí es en donde estamos. Pero a Morena no le importa. ¿Qué nos estamos haciendo tontos? Ya sacaron el día de ayer, por supuesto, el pronunciamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores a favor de la presidenta Sheinbaum. Reconocemos el esfuerzo y compromiso demostrados durante estos primeros meses de gestión y la disposición al diálogo y la coordinación de las entidades federativas para enfrentar Oigan, el que también se apareció, porque ahora que estaban diciendo de Cuauhtémoc Blanco y de la barredora, claro que estaba Dan Augusto López, que lo aventaron a unas filas atrás, que igual que a Fernández Noroña, igual que a Monreal, estaban más atrás que los empresarios, pero el que estaba un poquito más adelante que ellos era Andy. Andrés Manuel López Beltrán ya regresó. Muy quitado de la pena, estaba ahí sentado en Palacio Nacional. Así como lo están viendo ustedes. Se me está acabando el tiempo. Ha habido mucha
mucha información, sinceramente, el día de hoy. Trataré de apurarme. El hecho es de que, por supuesto, que México, el informe ya quedó en un segundo término, porque ahora lo que viene es la llegada de Marco Rubio. Mañana viene el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos y se ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad. ¿Qué planteamos nosotros? Que esta colaboración, esta cooperación, tiene que ser cada quien en su territorio. Podemos colaborar en información. Si ellos tienen información de delincuencia organizada en México, la podemos recibir nosotros. Si nosotros tenemos información de delincuencia organizada en Estados Unidos, ellos la reciben. Una colaboración para información, para inteligencia, ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio, a menos que sea acordada de forma común. Investigación, por ejemplo, de cómo vienen los precursores de fentanilo. ¿Vienen todos de Asia o vienen de otros lugares? Que no hay suficiente información sobre ello. En fin, un marco de colaboración y de cooperación, con respeto a nuestras soberanías y a nuestra territorialidad. Bueno, otro que está muy metido en que quiere ayudar en el combate al tráfico de drogas, por increíble que parezca, es Nicolás Maduro. Yo también le digo al presidente Trump, si usted, presidente Trump, en serio quiere hablar de una lucha para acabar con el narcotráfico, Venezuela tiene la experiencia. Modestamente tenemos la experiencia y los resultados concretos. Si el resto de los países, como estamos haciendo con Colombia, si el resto de los países de Sudamérica y Centroamérica quieren coordinar una sola estrategia de este tema, de este problema, entre muchos otros que tiene el continente, estamos totalmente a la orden. Nuestra Superintendencia Nacional Antinarcóticos, nuestras policías y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con profesionales de la más alta calidad, ética y moral, si de verdad se quisiera enfrentar ese problema. Bueno, está aterrado Nicolás Maduro, pero aterrado de que Marco Rubio vaya a accionar su eliminación política. En este momento, puedes titular, están maltrechos, porque la diplomacia de las cañoneras es una opción errática, equivocada, que le han impuesto al presidente Donald Trump. Porque el presidente Donald Trump, Mr. President Donald Trump, usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos, con una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Sudamérica y el Caribe, porque esto sería una guerra completa en todo el continente. Le quieren manchar las manos de sangre a Donald Trump. Pobre Mr. President Donald Trump, que se deja manipular. Ya saben que siempre que no quieren entrarle, le avientan el muerto a alguien más, como hoy en la mañana el muerto a Ted Cruz. Hay gente en Estados Unidos, recientemente estuvo un senador aquí, que planteó que tiene que haber intervención del ejército de Estados Unidos en México. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Primero, porque no es necesario. Y segundo, porque sería una intervención de violación a nuestra soberanía. Y tercero, porque es mucho más complejo el crimen organizado, la delincuencia organizada. Y tiene que haber un trabajo permanente de coordinación y colaboración. En materia, por ejemplo, de lavado de dinero, también la idea es que se plantee colaboración en información y que se actúe cada uno del lado de su territorio. Ay, sí, entonces ya mejor a Ted Cruz no le decimos absolutamente nada. Les digo que están muy curiosos todos estos. Ya para terminar,
la presidenta Sheinbaum hizo 2 llamados. Uno de ellos a Alejandro Moreno. ¿Cómo pueden hablar de un régimen antidemocrático cuando hay libertades? ¿Cómo pueden decir que hay problemas con la seguridad cuando estamos disminuyendo los índices de inseguridad? ¿Cómo manipulan las cifras, señora? ¿Cuántos desaparecidos hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos desaparecidos que a propósito no lo dijo en su informe? Para la presidenta Sheinbaum no es importante la cantidad de desaparecidos. No tienen argumentos. Claro que los hay, se lo estoy O sea, dando. no tener argumentos, pues se desesperan mucho, tienen mucho odio, enojo. Yo digo que hagan yoga, que se tranquilicen, que se relajen. Y que si tienen un proyecto, lo presenten. Porque su proyecto de nación es regresar al pasado del neoliberalismo. No, a ver. Tienes razón. El ciudadano está desesperado porque está a la mitad de una disyuntiva. La disyuntiva de estar aguantando a los políticos del pasado que no quieren dejar. Y regresamos, tienen razón. Si uno ve quiénes son las plurinominales, pues son plurinominales de políticos que no han dejado crecer a otros personajes y que se han enquistado a partir de la chapucería, pero no en el beneficio de la población. Pero por el otro lado, tenemos a la nueva clase política que nos está gobernando desde la mediocridad. Cualquier desocupación legal. Y con respecto a lo del maratón, es importante aclarar que primero fue un éxito rotundo el maratón y que los 2 corredores que tuvieron problemas no fue un bache, quisieron, creo que de manera casi como una campaña decir que fue un bache, fue un registro que en otra etapa lo taparon mal y entonces había un bordecito. Están bien las personas y no fue un bache, fue un registro mal tapado, por llamarlo así, y estamos trabajando. El organizador del maratón dijo que había sido un éxito y saldo blanco, así que no hagamos campaña de donde no mediática, de donde no es. Gracias. Mira, mi amiga Ana Lomelí, a la cual le mando un gran saludo. Ahí está el bache arreglado el día de ayer. Entonces, como ciudadanos, dice uno, ¿cómo le hacemos? Díganme cómo puedes ayudar a una población que cree que estás entre esas dos, y eso es una gran mentira. La ciudadanía no está atrapada entre la demagogia y la falta de resultados y la enorme propaganda de la Cuarta Transformación y la inutilidad y, por supuesto, la corrupción de los políticos del pasado. Nos tenemos nosotros. Ejemplo es Jalisco. Jalisco sí tuvo una cantidad enorme de activistas que obligó a una nueva clase política, que algunos la aplauden y otros, por supuesto, la condenan. Más aún quienes condenan a esta nueva clase política, el obradorato, que quisiera que no existiera esa clase política para poder imperar como lo hace en gran parte del país. ¿Tienen sus errores? Claro, y hay que señalarlos. ¿Son el camino? Necesariamente no. Pero los ciudadanos fueron quienes obligaron a otro tipo de cambio en Jalisco. Y es lo mismo que tendría que pasar en todo el país. Ciudadanos que no tendrían que creer que solo hay 2 caminos. El camino del PRIAN, como dice Claudia Sheinbaum y todo el obradorato, o el camino de la Cuarta Transformación, lleno de mentiras, inexactitudes, corrupción y, por supuesto, manipulación de la gente. ¿Ha ayudado a que salga la gente de la pobreza? En número sí, pero la economía no está creciendo. No hay mayores empleos en realidad. Cada día la inflación está creciendo, no les alcanza a ustedes el dinero, hay más incertidumbre de salir a la calle, el transporte no mejora, las calles están fracturadas, no hay un buen sistema de salud. ¿De qué estamos hablando entonces? Pero del otro lado tampoco se quedan muy atrás. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? La exigencia ciudadana. Y ahí en la exigencia ciudadana tiene que venir desde el conocimiento y el criterio. Entender que no todo lo que se dice es verdad y no todo lo que se dice es mentira.
qué es lo que se tiene que aplaudir y qué es lo que se tiene que cuestionar. No necesariamente para llegar al poder, sino para que se corrija. Y el gran problema que hay hoy es que no quieren corregir nada. Todo lo que hace Morena es perfecto. Y eso es una mentira. Y ahí en la mentira es en donde perdemos todos. Pierde Morena, por supuesto, a partir de que no logra corregir sus errores y por ende deshacerse de los lastres, como un político que durante años tuvo al lado al jefe de una organización criminal como su director de seguridad. Eso tendría que haberse ido, olvídense si por cómplice, por inepto. Pero también políticos violentos o quienes ejecutan de una manera conveniente para ellos, no para quien gobierna, la estrategia de propaganda. Eso es lo que tendríamos que estar exigiendo como ciudadanos. Alguien hace un momento decía, ¿por qué no vas a la mañanera? Lo he dicho muchas veces, que no se han dado cuenta que es una coreografía muy bien hecha, en donde preguntan siempre los mismos días. Hagan nada más el rol. Es como una canción mal cantada, en donde los coros van cambiando día con día, pero son los mismos. Y sacan algunos invitados especiales cuando los necesitan, como el señor Pedrero. Pero siempre van los mismos. Mañana, que es miércoles, estará Nancy Flores, el jueves estará Hans Salazar. Ya lo verán ustedes. El chiste no es ir al coro, denunciar al coro y al corifeo. Y eso es lo que tendríamos que estar haciendo absolutamente todos como ciudadanos. Es terrible, y regresando a la foto con la que comencé este programa, en donde lo que termina por ser es que todos, absolutamente todos son de Morena, algunos de manera cuestionable. Claro que lo es. ¿Nos vamos a quedar nada más lamiendo las heridas? No. ¿Apoyando a quien no lo debe? Tampoco. Lo que tenemos que hacer es cuestionar, exigir y remover si no cumplen. Porque lo peor del caso es que estos 4 que están sentados, junto con sus corifeos, piensan que se van a quedar de aquí a los próximos 25, 40, 50 años. Eso es lo que no tendríamos que dejarlos. Lo mejor y la verdadera ventaja de la democracia, y es lo que tendría que entender Claudia Sheinbaum, es que el político tema al ciudadano. Y lo teme en una cosa muy sencilla. El ciudadano como poder, para poder remover al que no sirve, al que es corrupto, al que es deshonesto, al que es inepto. ¿Y cuántos ineptos, corruptos, deshonestos tiene a su alrededor? Apenas ayer Hugo Aguilar, junto con otros 8, protestó que si no hiciera su mandato, la nación se lo demandaría. Es momento que la nación comience a demandar a los ineptos. No porque crean o tengan una ideología distinta, sino porque en donde están, simple y sencillamente no llenan los zapatos. De la foto, por lo menos hay 2 que no lo hacen. De esa foto que está ahorita, por lo menos hay 2 que son cuestionables. ¿No tendríamos que hacerlo con una voz mucho más amplia? Y no necesariamente utilizando los vehículos que hay hoy en día, ¿eh? Entendámoslo de una vez por todas. La gran ventaja que tiene la Cuarta Transformación es que cree que los únicos vehículos son los que hacen escándalo en las cámaras de diputados y en el Senado. Haciendo la misma metáfora, los autos eléctricos llegaron a quitar un sector de mercado muy importante porque los de combustión creían que iban a durar para siempre. Y al final los están rebasando, no solo por la izquierda, sino hasta con conducción autónoma. Reporte de tráfico. Gracias a todos. A ver, voy a ir muy rápido con Marco. Gracias a la gente que estuvo en Facebook en esta mañana. A Claudio, porque ya esto vamos a tener que hacer doble versión, doble visión, ¿no? Disculparán ustedes, pero pues esto es así, ¿no? Ya estamos ahí. Marco, vas muy rápido, por favor. Claro que sí, muy buenos días para ti y para todos. En Avenida Concepción y Unión del 4, allá en Tlajomulco hay un percance, un socavón en la Avenida Las Praderas y La Colina, otro percance en camino en carretera Colotlán y Valle de los Molinos, en Avenida Coyula y Nuevo Periférico, otro percance de particulares. Recordarles a todos de las obras en Avenida México hasta Manuel de Mediegues, las obras en Tchaikovsky, Misión de San Julián y en Montemorelos y Patrias. Un socavón también en Avenida Puerto Tampico, en la colonia Miramar, para que lo tomen en cuenta. Más sincronizados los semáforos de la Glorieta La Normal, así como los de López Mateos y José María Vigil, en el retorno de 8 de julio y Periférico Sur nuevamente no están funcionando el semáforo, tampoco en Gómez Farías y Constancia está trabado lo que es el ámbar o el amarillo. Vialidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté: Avenida López de Gasco y Colón, Avenida Alcalde de Irene Robledo García, Avenida López Mateo de las Cuatro hasta San Agustín, nos reportan más de una hora casi en esta vía, Avenida Parras Arias y Avenida Las Torres, y Periférico Sur de Adolfo López Mateos, por momentos también en estacionamiento, lo que es también el reporte vial de Radio Real Gonzalo Toro.
¿Por qué hay tanto problema? O sea, no estoy entendiendo de dónde viene el problema. Pues solamente los congestionamientos diarios, Gonzalo, aunado a los baches. Fíjate, ayer que comenté que había fallecido un motociclista, justamente ahorita que mencionaba, fue por un bache, justamente porque cayó motociclista en el bache, y pues digo, no sé la cinemática del accidente, pero salió volando y a pesar de que traía equipo de seguridad, pues perdió la vida. El problema del bacheo no solo es de Ciudad de México, sino que también es de todas las ciudades del país, y es porque no hay dinero que alcance, porque como están en esta competencia de cuántos y quiénes dan más dinero, entonces eso se complica. Alguien me preguntaba hace rato, porque sí, entiendo fundamentalmente que hay un pleito dentro del sistema jalisciense de radio y televisión, porque hay trabajadores sindicalizados que dicen que los están removiendo o que quieren que trabajen bajo otras condiciones. ¿Qué opino al respecto? Solo voy a decir algo. Sigan la huella. ¿Quién los contrató? ¿Para qué? ¿Quién era su papá, el líder sindical? Y sabrán quién es la mano que mece la cuna. Sí, efectivamente. ¿Así? Oye, Claudio. Perdón, Se oye se oye un ruidazo. ¿Dónde estás? Estoy en las plenas votaciones de los 250. ¿Votaciones de los 250? Pero ¿Qué es eso? Ya estoy aquí sacando cita. ¿Ya se trabó? ¿Se trabó, verdad, Marco? Sí, se trabó, ya se dejó de escuchar. Sí, porque estaba diciendo que estaba en las votaciones de los 250, pero bueno. Ahí estás. Listo. Ahora sí. Es que estabas trabado. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo. Saludos, Claudio. Saludos a todos. Cuídense. Otra cosa no pasa por aquí. Saludos. Ahí, Saludos, Dios. Marco. Muy rápidamente, Claudio. ¿Qué son las votaciones de los 250? Estos galardones en los que soy votante, somos 50 votantes de todo el país y se votan por 200. Es una guía donde se arman los 250 restaurantes de México que vale la pena conocer. No son los mejores, simplemente es porque cualquier persona que compre esta guía puede darle la vuelta al país y va a encontrar joyitas gastronómicas en cada estado. Dime 3 que tú digas estos tienen que ser. Híjole, bueno, ahorita esto no lo puedo decir, pero traté de meter por ahí a Nejayote. Al final nosotros somos los que estamos metiendo a los representantes de Jalisco. Casa Macueca, que está precisamente ahí en Amacueca, y Jardín Nebulosa, que está en San Sebastián del Oeste. 3 joyitas del estado que vale la pena conocer. ¿Dónde es San Sebastián del Oeste? Disculpa mi ignorancia. Es enseguida de Mascota. Ya. La Mascota y después sigue San Sebastián. Ahí producen café y también raicilla. Y en este Jardín Nebulosa es una gran opción porque tienen cocina con muchos insectos y también los platillos típicos del estado, una buena birria. Tienen también ahí, ¿qué probamos? Bueno, probamos unos guaraches con sasafo buenísimos. Es muy rico ese lugar. Mira, pues nada más para tomarlo en consideración. ¿Te parece que platiquemos de esto el jueves? Por supuesto que sí, Gonzalo. Se nos está acabando el tiempo. Sí, entonces sí, ya viene Yair y no quiero que se enoje. Bueno, entonces el jueves. El jueves nos vemos y hablamos de esto. Adiós. Adiós. Ahí en la votación está Claudio de Ángelis esta mañana, muy ocupado en ella, pero pues es que también el día estuvo lleno de información. El Evangelio del día, muy rápidamente. En aquel tiempo Jesús se fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró a la sinagoga el día sábado. No, creo que es de ayer, entonces voy a poner el de hoy. 2 de septiembre. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar en grandes voces. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo, cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándose en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Quedaron todos pasmados y se decían unos a otros, ¿qué palabra es esa? Manda con autoridad y su poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Bien, gracias a todos ustedes. Mañana a las 8:30. Buenos días. Esto es real.